Bienvenidos a la clase. Bueno, en esta sesión vamos a acabar el capítulo 6, lo que son los modelos matemáticos, y vamos a hacer una introducción sobre los principales tipos de matrices, que ya es el capítulo 7. Entonces, la sesión pasada nos quedamos viendo un ejemplo, lo que era la función de oferta. Ahora vamos a ver otro ejemplo y algunas aplicaciones, en qué se aplica estos modelos matemáticos en la vida real o en el campo profesional. Entonces, vamos a ver todo eso. Sígame, por favor. El objetivo sigue siendo igual: comprender la importancia de matrices en la aplicación en el campo de los negocios y ver los principales conceptos de matrices y sus operaciones con ellas, ¿sí? Vamos a ver. Primero vamos a ver un ejemplo más de función de oferta que quedó pendiente de la sesión pasada y aplicaciones. ¿Ok? La sesión pasada vimos un ejemplo de función de oferta. Ahora vamos a ver el segundo. ¿Qué dice el segundo ejemplo? Dice, sea la siguiente ecuación de la cantidad ofrecida, que me dicen cantidad ofrecida igual a 50 más 20p. Demostrar que tiene pendiente positiva, es decir, que a medida que aumente el precio, aumentará la cantidad ofrecida. Eso quiere decir que tiene pendiente positiva, que tiene una relación directa, que uno aumenta y el otro tiene que aumentar. Si uno disminuye, la otra variable también tiene que disminuir. Entonces tiene una relación directa, los dos en el mismo sentido. También graficarla, dice, y calcular cuántas unidades ofrecerá a un precio de 10. Ok. Primero me piden que demuestre que tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que demuestre que la derivada de la cantidad ofrecida con respecto al precio es mayor que 0. Hay que demostrar eso. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a ver. Entonces vamos a derivar toda esta expresión, que es la cantidad ofrecida. 50 más 20p. Todo eso vamos a derivarlo con respecto al precio. ¿Eso a qué es igual? Es igual a la derivada de 50 con respecto al precio más 20, ya lo sacamos, la derivada de p con respecto a p. ¿Sí? Entonces lo separamos en dos derivadas. Aquí es una constante y la constante 20 ya lo sacamos de la derivada, ¿no? Que es el objetivo. Derivada de una constante con respecto al precio es 0, no va a cambiar, por eso es constante. Más 20. La derivada de p con respecto a p, eso me da igual a 1. Eso me da 20. La 20 es una constante positiva, que es mayor que 0. Ya demostramos que la derivada de la cantidad ofrecida con respecto al precio es mayor que 0. Tiene pendiente positiva. Tiene relación directa. Ya está demostrado. Ok. ¿Qué más me piden? Me piden que grafique esa ecuación y que calcule cuántas unidades ofrecerá un precio de 10. Para graficar esta ecuación, necesito poner el precio y calcular las correspondientes cantidades ofrecidas. Como ya sabemos, el precio tiene que ser, su mínimo valor tiene que ser 0. No puede bajar de 0. No puedo tener un precio negativo. Entonces aquí empezamos en 0, 1, 2 y 3. Con eso es suficiente. Para un precio de 0, ¿cuánto voy a ofrecer? Va a ser 20 por 0, que es 0, más 50, eso me da 50. Para un precio de 1, 1 por 20, 20, más 50, 70. Para un precio de 2, 2 por 20, 40, más 50, 90. Y para un precio de 3, 3 por 20, 60, más 50, 110. Ya tengo la tabulación. Ahora grafico. Aquí ahora va a ir la cantidad, pero ofrecida. Y aquí se sigue manteniendo el precio. El precio va de 0 a 3. 0, 1, 2 y 3.
Y la cantidad ofrecida va a ir de 50 a 110. Aquí tengo 50, 70, 90 y 110. A un precio de 0, yo voy a ofrecer 50 unidades. A un precio de 0, voy a ofrecer 50. A un precio de 1, yo voy a ofrecer 70 unidades. A un precio de 2, yo voy a ofrecer 90 unidades. Y a un precio de 3, yo voy a ofrecer 110 unidades. Uno de esos puntos, y esta es la gráfica de la cantidad ofrecida. De la ecuación de la cantidad ofrecida. 50 más 20p, que depende del precio. Ahí está la gráfica. Ya está graficada y ahora me piden cuántas unidades ofrecerá a un precio de 10. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. Me piden la cantidad ofrecida cuando el precio es igual a 10. ¿Sí? Esto ya lo borramos también. Entonces, cuando un precio vale 10, va a ser 50 más 20 por 10. 20 por 10 me da 200. 50 más 200 va a ser 250 unidades. Ahí está lo que yo ofrezco cuando el precio de mi producto vale 10 unidades. ¿Sí? 250 unidades. Ok, ya hemos visto los principales modelos matemáticos, lo que son el ingreso, lo que es el costo total o costos, lo que son los beneficios o utilidades, la función de demanda, la función de oferta. Entonces, estos modelos son muy aplicados en la vida profesional. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué? En lo que tenemos la maximización de objetivos, ya sea para maximizar beneficios o minimizar costos. ¿Sí? Esto se aplica mucho en la investigación de operaciones. Por ejemplo, en investigación de operaciones hay un método que se llama el método Simplex. ¿Para qué sirve? Para maximizar beneficios o minimizar costos. ¿Sí? Entonces, son una serie de pasos en la cual llegas a un punto donde maximizas en este caso, tus beneficios, dada que tienes que producir cierta cantidad de productos de una mercancía, ¿no? O de un bien. Entonces, así lo utilizamos. En las empresas se utiliza esto mucho. ¿Por qué? Porque toda empresa tiene que buscar cómo maximizar o cómo minimizar. Entonces, dependiendo de qué variable quieran maximizar y qué variable quieran minimizar, ¿no? Entonces, se aplica mucho esto. ¿Sí? También tenemos el método de asignación. Entonces, asignar una determinada operación a una máquina. ¿Cómo tenemos que asignar para que los costos sean mínimos? ¿Sí? Siempre cuando asignamos una operación a diferentes máquinas, tenemos costos de operación, por ejemplo. Entonces tenemos que ver a cuál máquina asignar esa parte del trabajo para minimizar costos. Entonces aquí aplicamos mucho de modelos matemáticos. Ok, vamos a ver ahora el tema de matrices. ¿Qué son matrices? Las matrices son arreglos rectangulares que son útiles en la administración, en las matemáticas, en la economía, en las finanzas, en la investigación de operaciones también usamos matrices. Entonces, en todo campo siempre utilizamos matrices. Es importante conocer cómo funcionan las matrices, cuáles son sus objetivos, algunos problemas aplicados, problemas matemáticos. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión y en las dos siguientes. Entonces, son herramientas importantes para expresar y discutir problemas que surgen en la vida real. En los negocios, a menudo es necesario calcular y combinar costos y cantidades de productos. Entonces, aquí utilizamos matrices. Una forma sencilla de representarlas son los arreglos rectangulares, es decir, las matrices. ¿Qué es una matriz? Como les decía, es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser objetos matemáticos de muy variados tipos. Normalmente se trabaja con números reales, no complejos ni nada de eso. Entonces, ¿cómo es una matriz?
Por ejemplo, la matriz normalmente se expresa con letras mayúsculas, ¿sí? Y los elementos que están dentro de la matriz van a ser números. Entonces, yo puedo tener una matriz A. Por ejemplo, va a ser siempre entre corchetes. Aquí va a ser A11, A12, AM1. Aquí va a ser A21, A22, perdón, aquí va a ser A1N, A2N. Aquí va a ser AM1, AM2 y AMN. Esta es una matriz que tiene 1, 2, M filas. Estas son las filas. ¿Y cuántas columnas? 1, 2, N columnas. Quiere decir que es una matriz de orden M por N. Se le llama orden o dimensión. Entonces, cuando a mí me dicen una matriz de 4 por 3, me están diciendo que es una matriz que contiene 4 filas y 3 columnas. Si me dicen una matriz de 6 por 8, ¿qué me están diciendo? Que es una matriz que tiene 6 filas y 8 columnas. Entonces, el primer valor siempre son el número de filas y el segundo valor es el número de columnas. ¿Sí? Dice, los elementos de una matriz se identifican por la fila y la columna. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el elemento A32, ¿qué me quiere decir? Que es el elemento que está en la tercera fila y la segunda columna. A eso se refiere. Que está en la tercera fila y la segunda columna. Ahí dice. Que está situada en la tercera fila y la segunda columna. Si una matriz está formada por M filas y N columnas, se dice que es del orden M por N. Aquí está. ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, una matriz puede ser esta. 2, 4, 5, 3, 0, 2, 1, 4, 3. Esa es una matriz que está formado por números reales. ¿De qué orden es? Contamos cuántas filas tiene. 1, 2, 3. De 3 filas por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. Esto es una matriz de 3 por 3, que se le nota matriz cuadrada. Luego vamos a ver por qué es una matriz cuadrada. ¿Sí? Ahorita en esto, justamente en esto. Los principales tipos de matrices. A ver, ¿qué tipo de matrices tenemos? Tenemos la matriz fila. ¿Qué es la matriz fila? Es aquella matriz que tiene una sola fila y n columnas. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, esto. Esa es una matriz fila. ¿Por qué? Porque tiene una sola fila. ¿Sí? Dice eso que hay matriz que tiene una sola fila y n columnas. N puede ser 4, 8, 12, 15, lo que quieran. Aquí tiene una fila, entonces va a ser 1 por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Esa es una matriz fila de 1 por 5. Una sola fila y 5 columnas. ¿Qué es la matriz columna? Vamos a ver la matriz columna. Por ejemplo, si yo tengo la matriz B. ¿Sí? Es aquella matriz que tiene una sola columna y m filas. Ahí dice, es aquella matriz que tiene una columna, una sola columna y m filas. Esto tiene una sola columna y m filas. Vamos a ver cuántas filas tiene. 1, 2, 3, 4. Primero va el número de filas. Siempre en una matriz, lo primero que ponemos es cuántas filas tiene. Entonces va a ser una matriz de 4 por 1. 4 filas y una columna. Ahí está la matriz columna. La tercera dice una matriz rectangular. Es aquella matriz que tiene distinto número de filas que de columnas. Esa es una matriz rectangular. Que las filas son diferentes a las columnas. Por ejemplo, ¿cuál? Pues ahí está en la diapositiva, ¿no? Una matriz de esta forma. 1, 3, 2, 9. 5, 7, menos 1, 8.
0, 3, 5, 1. Esa es una matriz rectangular. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 filas por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. 3 filas por 4 columnas. Esto es, como les dije, el número de filas. Y esto es el número de columnas. ¿Sí? Entonces, el número de filas es distinto al número de columnas. La otra matriz tenemos 3 por 1. 3 filas y una columna. Son distintos el número de filas y el número de columnas. La matriz transpuesta. ¿Qué es la matriz transpuesta? Es aquella matriz que se obtiene intercambiando las filas por las columnas. Vamos a ver. Yo tengo una matriz de esta forma. ¿Esa matriz de qué orden es? Vamos a ver. ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas? 2. La matriz transpuesta, que se denota de esta forma, A y un superíndice T. Eso quiere decir la transpuesta de A. ¿Cómo lo conseguimos? Intercambiando las filas por las columnas. Esta es la primera fila. ¿Cómo pasa? Como primera columna. 2, 4. Esta es la segunda fila. ¿Cómo pasa? Como la segunda columna. Esta es la tercera fila. ¿Cómo pasa? Como la tercera columna. Y vamos a ver en qué orden se convierte. El orden se tiene que invertir aquí. Si aquí es 3 por 2, aquí tiene que ser 2 por 3. ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3. 2 por 3. El orden se invirtió. Esa es la matriz transpuesta. Vamos a ver otro ejemplo de matriz transpuesta. Que esta matriz es muy utilizada. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo la matriz B. Vamos a ver una cuadrada. Esa es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4 filas. ¿Por cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. Esa es una matriz cualquiera, ¿no? Ahora voy a calcular la matriz transpuesta de B. El orden tiene que cambiar. Si aquí es 4 por 4 y lo intercambiamos, también nos va a quedar 4 por 4, ¿no? El orden no cambia. ¿Por qué? Porque es cuadrada. Aquí, la primera fila pasa como primera columna. Va a ser 4, 6, 7 y 2. La segunda fila pasa como segunda columna. 1, 0, 6. La tercera fila pasa como tercera columna. Esta pasa aquí. Y la cuarta fila pasa como cuarta columna. Esto de aquí se viene acá. 1, 2. ¿De qué orden? ¿Cuántas filas? 4. Ahí está el 4. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. 4 por 4. Ese va a ser el orden. ¿Sí? Ok. ¿Qué más tenemos? La matriz nula. Es aquella en la que todos sus elementos son ceros. O sea, esta es una matriz nula. ¿Sí? Si quieres vamos a poner una matriz A. 0, 0, 0. ¿De qué orden es? De 3 por 3. Esa es una matriz nula de orden 3 por 3. En la diapositiva tenemos una matriz nula del orden 3 filas por 4 columnas. Matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada?
Una matriz cuadrada es aquella en la que el número de filas es igual al número de columnas. Por ejemplo, esta matriz. Esa es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tenemos dos filas y dos columnas. 2 por 2. Ahí está. Eso es una matriz cuadrada. Matriz simétrica. Es aquella matriz cuadrada que es igual a su transpuesta. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los extremos van a ser iguales. Por ejemplo, la matriz que tenemos ahí. Tenemos 1, 9, menos 6, 9, 2, 1 y menos 6, 1, 5. ¿Sí? Ahí tenemos una matriz A. Vamos a ver la simétrica. La simétrica tiene que ser igual. ¿Cómo hacemos? Esta matriz es de 3 por 3. ¿Sí? La simétrica, ¿cómo la hacemos? La primera fila pasa como primera columna. ¿Por qué? Porque estamos sacando la transpuesta de A. La segunda fila pasa como segunda columna. Y la tercera fila pasa como tercera columna. ¿De qué orden es? 3 filas por 3 columnas. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la matriz es lo mismo que su transpuesta. Eso quiere decir que es una matriz simétrica. Matriz triangular superior e inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una matriz triangular superior? Es aquella en la cual los elementos ubicados debajo de la diagonal principal son ceros. Y la inferior, lo opuesto, ¿no? Aquellos que los elementos arriba de la diagonal superior son ceros. Entonces, ¿cuál es la diagonal superior? Por ejemplo, si yo tengo esta matriz. Vamos a poner así. Esta es la diagonal principal. ¿Sí? Esa es la diagonal principal. Entonces, es aquella en la cual los extremos debajo de la diagonal principal son ceros. Eso para la matriz triangular superior. ¿Cómo conseguimos una matriz triangular superior? Por ejemplo, esto. Esa es una matriz del orden 3 por 3. Entonces, este es triangular superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos debajo de la diagonal principal, debajo, ¿qué es esto? Son todos ceros. ¿Sí? ¿Cómo sería una matriz triangular inferior? Pues lo de arriba tiene que ser cero, ¿no? Vamos a ver otra matriz. Una matriz B, por ejemplo. Vamos a ver de 4 por 4. ¿Sí? Ahí está. Esta es una matriz, ¿de qué orden? De 4 filas por 4 columnas. La diagonal principal, ¿cuál es? Es esto. Esa es la diagonal principal. Los elementos arriba de la diagonal principal son todos ceros. Esta es una matriz triangular inferior. Ahí está. ¿Sí? Ahí vemos dos ejemplos. Las dos son matrices de 3 por 3.
La 9 que dice matriz identidad. Es aquella matriz en la cual la diagonal principal son todos ceros y los demás elementos, perdón, la diagonal principal son todos unos y los demás elementos son ceros. Siempre tiene que ser una matriz cuadrada, ¿eh? Aquí son matrices cuadradas. Entonces, esa es una matriz identidad del orden 3×3, como lo tenemos en la diapositiva. Podemos tener matriz identidad del orden 2×2, de 3×3, de 4×4, de 5×5, de 6×6, de 10×10, de 20×20, de lo que queramos. La matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Es aquella matriz en la cual todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. O sea, esta matriz, por ejemplo. Esa es una matriz diagonal. Los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros. ¿Qué es una matriz regular? Es aquella matriz cuadrada que tiene inversa. Es decir, que el determinante de la matriz es diferente de cero. Luego en las siguientes sesiones vamos a ver determinantes y matrices inversas. ¿Qué es una matriz singular? Es aquella matriz cuadrada que no tiene inversa. Es decir, que su determinante es cero. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y calcular para calcular su inversa y todo eso, ¿sí? Su transpuesta, perdón. Si yo tengo una matriz A de, por ejemplo, esto. ¿Qué orden será esto? Esto será del orden de 3 filas por 4 columnas. ¿Sí? Tenemos 3 filas y 4 columnas. Quiero calcular su transpuesta. ¿A qué será igual? Entonces, el orden va a cambiar. Va a ser de un orden de 4 filas por 3 columnas. Vamos a comprobar si da así, ¿no? Entonces, la primera fila lo ponemos como primera columna. O sea, 2, 4, 6 y 5. La segunda fila la ponemos como segunda columna. 7, 2, 4 y 2. Y la tercera fila la ponemos como tercera columna. 1, 6, 5 y 3. Ahí tenemos 4 filas y 3 columnas. Ya está la matriz transpuesta. ¿Qué más? Ok, vamos a ver las principales operaciones con matrices. ¿Cuáles son las operaciones con matrices? Así como en los números reales tenemos suma, resta, multiplicación y división. En matrices también tenemos suma, resta, multiplicación y división de matrices. Entonces, ahorita vamos a ver suma de matrices y vamos a ver lo que es la multiplicación de un escalar por una matriz, ¿sí? Ya luego en la siguiente sesión vamos a ver lo que es multiplicación, división y lo demás, ¿no? Ok. ¿Qué es la suma o resta de matrices? Para poder sumar 2 o más matrices, tienen que ser del mismo orden. Eso es lo importante aquí. Tienen que ser necesariamente del mismo orden. Yo no puedo sumar una matriz del orden 3×2 con una matriz del orden 3×4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a dar. Es como si yo sumara. ¿Yo puedo sumar computadoras con televisores? No. Si tengo 10 computadoras, le sumo con 20 televisores, pues no sé qué me da, ¿no? O sea, tiene que ser homogéneos, materiales homogéneos. Yo puedo sumar 20 labs más 30 labs, 5 refrigeradoras más 20 refrigeradoras, ¿sí? Entonces, hasta puedo sumar de diferente tipo. 5 computadoras Toshiba más 10 computadoras Dell, ¿qué me da? Me da 15 computadoras, ¿ok? Entonces, eso sí se puede hacer, pero tiene que ser del mismo orden. Dice, se suman o se restan elemento a elemento. Vamos a ver.
Vamos a suponer que tengo la matriz A. Y aquí tenemos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. ¿De qué orden es esta matriz? Es del orden de 3 filas por 3 columnas. Entonces aquí va a ser de 3 por 3. Y tengo la matriz B. Obviamente tiene que ser del mismo orden, si no, no se puede sumar. Va a ser B11, B12 y B13. Aquí va a ser B21, B22 y B23. Aquí va a ser B31, B32 y B33. Este también es del orden 3 por 3. ¿Sí? Yo quiero sumar A más B. A más B. Vamos a suponer que me da una matriz C. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa matriz C? Pues yo tengo que sumar, ¿esto qué indica? Que está en la primera fila y primera columna. Primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, tercera columna. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo necesito la matriz C, que es A más B. Tengo que sumar, obviamente, la que está en la primera fila con la primera columna, con esta, ¿no? Que está también en la primera fila, primera columna. Yo no puedo sumar esto con esto, o esto con el de aquí, o esto con esto. ¿Por qué? Porque son lugares diferentes. El que está en la primera fila y primera columna, con el que está en la primera fila y primera columna. Entonces, aquí va, ¿dónde va a ir eso? En la primera fila, primera columna. Luego, el que está en la primera fila y la segunda columna, con el que está en la primera fila y segunda columna. Aquí va a ser A12 más B12. Ahora, el que está en la primera fila y tercera columna, con el que está en la primera fila y tercera columna. A13 más B13. Lo mismo. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. A21 más B21. Segunda fila, segunda columna. Aquí está la segunda fila y la segunda columna. A22 más B22. Segunda fila, tercera columna. A23 más B23. Tercera fila, primera columna. A31 más B31. Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. A32 más B32. Y tercera fila, tercera columna. A33 más B33. Y ahí está. Ahí está la suma. Así se suman. Elemento con elemento, elemento con elemento. Lo mismo con la resta. Si fuera resta sería menos, ¿no? Menos, menos. Aquí igual. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo, a ver, el ejemplo de la diapositiva, ¿no? La matriz A, que dice 2 menos 3, 5. Y 4, 1 menos 7. ¿Esto de qué orden es? De 2 filas por 3 columnas. 2 filas y 3 columnas. Y tengo la matriz B, que tiene que ser del mismo orden, si no, no puedo sumar ni restar. Que es 1, 0, 2 y menos 3, 5, 8. ¿De qué orden es? Igual, 2 filas por 3 columnas. Me están pidiendo que sume A más B. ¿Sí? A más B, ¿cómo le hago? Pues el que está en la primera fila, primera columna, hay que sumarle con el que está en la primera fila, primera columna. Entonces va a ser 2 más 1. El que está en la primera fila, segunda columna, con el que está en la primera fila, segunda columna.
menos 3 más 0. Primera fila, tercera columna y primera fila, tercera columna. 5 más 2. Aquí, segunda fila, primera columna, con segunda fila, primera columna. 4 más menos 3. El más siempre va, es por esto. Y aquí ya se toma con todo el signo. Segunda fila, segunda columna, segunda fila, segunda columna. 1 más 5. Segunda fila, tercera columna con segunda fila, tercera columna. Menos 7 más 8. Vamos a ver cuánto nos da esto. Ya voy a borrar esto. Ya no me sirve. Entonces sería A más B es igual a 2 más 1 me da 3. Menos 3 más 0 me da menos 3. 5 más 2 me da 7. ¿Sí? Siempre se deja espacios. Aquí no quiere decir que sea 3 menos 3 y más 7. No, eso no quiere decir. Quiere decir que un elemento es 3, el otro es menos 3 y el otro es 7. Hay un espacio entre ellos. Aquí, más por menos me da menos. 4 menos 3, eso me da 1. 1 más 5, eso me da 6. Menos 7 más 8, ¿qué me da? Me da 1. ¿De qué orden es? Tenemos 2 filas por 3 columnas. ¿El orden cambió? No, el orden no ha cambiado. Se mantiene tal como está. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro ejemplo, así, uno aplicado, ¿ya? ¿Qué dice el 2? Dice, un colegio universitario está comparando sus datos de admisión para los últimos 2 años. Es como decir, A es un año y B es otro año, ¿no? La matriz A y B. Tiene interés en la distribución de estudiantes locales en relación con los extranjeros y en la matrícula por sexo. Entonces, hay locales, hay estudiantes nacionales y hay estudiantes extranjeros. Hay masculino y hay femenino, hombres y mujeres. Dice, las matrices A y B resumen el número de estudiantes admitidos en los últimos 2 años. Entonces, A es como si fuera, vamos a suponer que 2000 y B 2001, si quieren 2007 y 2008, como quieran llamarle. Dice, hallar la admisión total para cada categoría durante los pasados 2 años. Entonces, me están dando A, que son de valores 360 y 290, y aquí 85 y 60. Y la matriz B, que son de 400, 310, 80 y 90. Esta primera fila son los locales. La segunda fila son los extranjeros. Aquí igual, locales y extranjeros. La primera columna son los masculinos, los hombres. Y la segunda los femeninos. Aquí igual. Me están pidiendo el total para cada categoría, ¿sí? Durante los pasados 2 años. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que sume A más B. Ese es el total, ¿no? Del año pasado y de este año, ¿cómo consigo el total? Sumando las 2 matrices. Aquí es igual, locales mexicanos con locales mexicanos para cada año. Aquí va a ser 360, perdón, locales mexicanos ya. Locales masculinos y locales masculinos, o mexicanos masculinos y aquí extranjeros, ¿no? 360 más 400. Aquí, locales femeninos, tengo que sumarle con locales femeninos. 290 más 310. Aquí, extranjeros masculinos, hay que sumarle con extranjeros masculinos. ¿Qué nos da la suma? Nos va a dar extranjeros masculinos. 85 más 80. Y aquí, extranjeros femeninos, hay que sumarles con extranjeros femeninos.
me da 60 más 90. Ok, ya puedo borrar esto. A más B. ¿Qué me va a dar igual? Ya tengo todo. 360 más 400 me da 760. 760. 290 más 310 me da 600. 85 más 80 me da 165. Y 60 más 90 me da 150. Aquí son locales y aquí son extranjeros. Aquí son masculinos y aquí son femeninos. ¿Ok? Entonces, hay que sumar las dos matrices. Ahí está un resumen de los resultados. El resultado queda así, como matrices. Y lo pueden poner así. Dice, locales del sexo masculino, ¿cuántos son? 760. Locales del sexo femenino, 600. Extranjeros del sexo masculino son 165. Y extranjeros del sexo femenino son 150. Ese es en resumen lo que se hace con suma de matrices. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que una empresa tiene las ventas de enero. Tiene ventas, por ejemplo, de autos, de motos y de camionetas. ¿Sí? Aquí son de marca, por ejemplo, Toyota, Mitsubishi y Honda, vamos a ver. ¿Sí? Entonces va a ser una matriz de 3 filas por 3 columnas. Entonces, una empresa tiene en su base de datos las ventas de enero, de febrero y de marzo. Cuando sumamos matrices o restamos, podemos sumar 2 o más matrices. No es necesario que sea solamente 2. Podemos sumar 20 matrices, 50 matrices, 100 matrices. Entonces vamos a suponer que Autos Toyota vendió 50. De autos Mitsubishi vendió 60. Y de autos Honda vendió 70. De motos Toyota vendió 45. De motos Mitsubishi vendió 65. Y de motos Honda vendió 40. De camionetas Toyota vendió 30. Camionetas Mitsubishi vendió 40. Y de camionetas Honda vendió 60. Ese es de las ventas de enero. Entonces tenemos 3 filas y 3 columnas. Va a ser de 3 por 3. ¿Sí? Ese es para enero. Para febrero tenemos también una matriz. Vamos a suponer que sea de autos Toyota vendió 10. Aquí 15. Aquí 35. Aquí va a ser 20, 40, 60. Y aquí va a ser 50, 80 y 100. Estos son las ventas de enero, son las ventas de febrero. Y vamos a suponer que las ventas de marzo sean de autos Toyota igual 30, 50, 120, 40, 60, 90 y 100, 200 y 300. Esta matriz de febrero también es de 3 por 3. Esta matriz de marzo también tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces me están pidiendo que calcule las ventas totales de esos 3 meses, de los últimos 3 meses. ¿Sí? Para autos Toyota, para autos Mitsubishi, para autos Honda, para motos Toyota, igual Mitsubishi, Honda, y para camionetas también de las 3 marcas. Entonces me están pidiendo que calcule enero más febrero más marzo. Esa es la incógnita. Tengo que sumar las 3 matrices. Entonces hay que sumar
autos Toyota de enero, más autos Toyota de enero, más autos Toyota de febrero, perdón, y de marzo. Nos va a quedar una matriz de 3×3. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Entonces va a ser 50 más 10 más 30. ¿Qué me da? Me da 90. Ok, ya esto lo borro. Ahora, de autos Mitsubishi. 60 más 15 más 50. ¿Cuánto me da? 60 más 50, 110. Más 15, 125. De autos Honda. Va a ser 70 más 35 más 120. 70 más 35, 105. Más 120, 225. Ahora, motos Toyota. Motos Toyota. Es esto más esto y más esto, ¿no? 45 más 20, 65. Más 40, 105. Ahora de motos Mitsubishi. Va a ser 65 más 40 y más 60. 65 más 40, 105. Más 60, 165. Y ahora de motos, marca Honda. Va a ser 40 más 60, 100. Más 90, 190. Ahora de camionetas Toyota. Va a ser 30 más 50, 80. Más 100, 180. ¿Se dan cuenta? Estamos sumando los elementos que están en la misma posición. Aquí es tercera fila, primera columna, tercera fila, primera columna, tercera fila, primera columna. ¿Sí? La intersección de eso, ¿no? Ahora, camionetas Mitsubishi, 40, más 80, 120, más 200, 320. Ahora, camionetas marca Honda, son estos de aquí, más esto y el de aquí. 60 más 100, 160, más 300, 460. Ahí está, esta es la matriz de enero más febrero más marzo. ¿Sí? Entonces, si el gerente me pregunta, a ver, en total, ¿cuántas motos Mitsubishi vendí? Bueno, pues yo ya tengo la respuesta. ¿Dónde está esa la moto Mitsubishi? Está en la segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Vendí 165 motos Mitsubishi. ¿Cuántos autos Honda vendí? ¿Dónde está eso? Autos está en la primera fila y Honda en la tercera columna. Primera fila, tercera columna. ¿Cuántos autos Honda? En total, 225. ¿Cuántas camionetas Toyota vendí? Camioneta está en la tercera fila y Toyota está en la primera columna. Tercera fila, primera columna. ¿Cuántas camionetas Toyota? 180. Entonces, con estas matrices podemos sacar un resumen de todas las ventas de la empresa, ¿no? Entonces, y teniendo ese resumen podemos darle cuentas al gerente cuántas son las ventas totales hasta ahorita. Ok, vamos a ver ahora lo que son el producto de un escalar por una matriz. ¿Sí? Cuando se multiplica un escalar por una matriz, se multiplica el escalar por cada elemento de la matriz, obteniéndose una matriz del mismo orden. Entonces, el orden no varía, simplemente vamos a multiplicar el escalar por cada elemento de la matriz. Por ejemplo, yo tengo la matriz A. 2, 4, 6, 3, 5, 8. ¿De qué orden es? De 2 filas por 3 columnas. Quiero multiplicar esa matriz por el escalar 3, por ejemplo. Entonces, yo quiero lo que quiero es calcular alfa, o lambda, perdón, que es la letra griega, lambda por A. ¿Qué hago? Este elemento que está multiplicando la matriz, lo va a multiplicar a cada elemento. Entonces, esto va a ser 3 por 2. 3 por 4, 3 por 6, aquí va a ser 3 por 3,
3 por 5 y 3 por 8. El orden no cambia, 2 filas por 3 columnas. ¿Qué me queda eso? Entonces lambda por A es igual 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. Y 3 por 8, 24. ¿De qué orden? 2 por 3. El orden no ha cambiado. Pero la matriz se ha alterado. Los elementos ya no son estos. Ya estamos multiplicando a cada elemento por 3. Y esta es la nueva matriz. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos multiplicar por un número negativo, por un número positivo, por un número cero, por cualquier real, menos por números complejos. Eso sí no se puede. Aquí en matrices trabajamos con números reales. Por eso son problemas aplicados. ¿Por qué? Porque en las empresas trabajamos con ventas de números reales. No trabajamos con ventas de números complejos. Trabajamos con venta de números reales. Normalmente positivos, ¿sí? Ahí sí ya es más específico. Las ventas tienen que ser números positivos. Cuando aplicamos problemas matemáticos, ahí podemos usar números negativos, positivos o cero, lo que queramos, ¿sí? Porque son problemas matemáticos. Pero ya en la aplicación ya hay que ceñirse de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las ventas son positivas. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, ya vamos a combinarla, ¿no? Yo quiero calcular A más 2 veces la matriz B. Siendo la matriz A 3, 5, 7, 6, 4, 2. Y la matriz B 2, 4, menos 2, 0, 3 y 5. Yo necesito calcular A más 2B. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Esta matriz es de 2 por 3. Y esta también es de 2 por 3. ¿Ok? Si me pidieran A más B, pues ya sé sumar todo, ¿no? Sería sumar cada elemento nada más. Pero primero me están diciendo A más 2B. Entonces, ¿qué hago primero? Primero tengo que multiplicar a la matriz B por el escalar 2. Entonces, primero calculo 2B. Aquí es igual. Este 2 va a multiplicar a cada elemento de la matriz. Entonces va a ser 2 por 2, 2 por 4, 2 por menos 2, 2 por 0, 2 por 3 y 2 por 5. ¿Sí? Estamos multiplicando a cada elemento de la matriz B por 2. ¿Qué me da eso? Entonces 2B me va a salir 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por menos 2, más por menos me va a dar menos. Y 2 por 2 me da 4. 2 por 0, 0. 2 por 3, eso me da 6. Y 2 por 5 me da 10. La matriz no cambia. Es del orden del 2 por 3. Entonces ahora sí ya puedo sumar A más 2B, porque ya tengo 2B. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Los órdenes de cada matriz, el orden de cada matriz son iguales. 2 por 3 y 2 por 3. Entonces podemos sumar. Cuando no son iguales los órdenes de las matrices, hay que... Bueno, ahí ya no se puede hacer nada. No hay que nada, sino no se puede hacer nada. Simplemente no se puede sumar. Entonces a mí me piden A más 2B. A más 2B me están pidiendo. ¿Sí? Ya tengo A y ya tengo 2B. ¿Cómo sumo? Elemento a elemento. Vamos a ver. 3 más 4. Vamos a hacer paso por paso. 3 más 4. 5 más 8. 7 más menos 4. Paso por paso para que se entienda mejor. 6 más 0.
4 más 6. Y 2 más 10. ¿Sí? Entonces ya borramos esto. Y me queda A más 2B. 3 más 4 me da 7. 5 más 8 me da 13. Más por menos me da menos. 7 menos 4 me da 3. 6 más 0, eso me da 6. 4 más 6 me da 10. 2 más 10, eso me da 12. Entonces, el orden que se va a hacer, tenemos 2 filas por 3 columnas. 2 por 3. Y ahí está A más 2B. ¿Sí? Okay. Entonces, como vemos, podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar por un escalar. Luego vamos a ver multiplicación de matrices, división de matrices. Para hacer división de matriz primero tenemos que sacar la inversa, ¿no? No se puede dividir así nada más como en los reales. Entonces, podemos sumar A más 2B. A eso, si quieren, le podemos restar menos 6C, asumiendo que tengo otra matriz. Le podemos sumar más 4D, asumiendo que tengo otra matriz D. Le puedo sumar más 3C. Entonces, puedo hacer las sumas que yo quiera, ¿sí? Con 10, 15 matrices. Obviamente, a medida que hayan más matrices, el problema aquí se va haciendo más complicado, ¿no? Eso normalmente se utiliza en Excel. En Excel sale eso más rápido. Solamente pongo la matriz y ya Excel lo hace todo. Entonces, pero hay que saber cómo resolver. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, aquí dejamos esta sesión y nos vemos la siguiente. Que tengan, bueno,